celebra el Día Internacional de la Felicidad, una efeméride que la Organización de las Naciones Unidas instauró desde el 2013 para reconocer el papel que tiene esta emoción y sentimiento muy subjetivo en la vida de las personas. Los seres humanos estamos diseñados para buscar la felicidad y la mayor aspiración de todo individuo es encontrarla. Pero muchas veces no lo hacemos bien y cometemos errores a la hora de intentar ser felices. Uno de ellos es pensar que esta emoción debe acompañarnos de manera permanente. Por el contrario, permitirnos ser infelices de vez en cuando nos hace más felices. Según un estudio de la revista Nature, hay un aspecto puramente genético en la felicidad, pero hay muchos factores que influyen en este estado. Por ejemplo, sonreír es un hábito que aporta muchos beneficios. Según revistas especializadas, existen 5 claves para ser feliz. Una clave importante es aprender a perdonar los propios fracasos y aceptarlos. Otra actitud que puede cambiar nuestra vida a mejor es la de ir por pasos, una cosa a la vez. Según un experto en positivismo psicológico, ser asertivo, hacer deporte y meditar puede tener muchos beneficios para la salud mental y para ser más feliz. Escuchar la música que nos guste también produce mucha felicidad y activa nuestra energía. En casos de tristeza, también viene bien para desahogarse y aceptar nuestro dolor para después superarlo con más fuerzas. Desde el 2013, la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Felicidad cada 20 de marzo. Mediante un informe, la entidad reveló que Paraguay se encuentra ya desde el 2016 en el puesto número 70 de los países más felices del mundo y se ubica entre los últimos en Latinoamérica.